Para presentar esta sesión estará acompañándonos Juan Contreras Ramírez, quien es Solution Lead en Innova Advanced Consulting. Él inició su trayectoria en Innova en 2015 como Commercial Assistant para la región de LATAM y al año siguiente promocionó para ascender hasta la posición de Product Manager, gestionando la distribución comercial de las soluciones de digitalización al resto de partners y sus clientes. Actualmente es responsable de satisfacer las necesidades de digitalización a los usuarios de Dynamics 365 Business Central y Finance, aportando soluciones a los partners de Microsoft. Sin más de mi parte, los dejo con él. Adelante, Juan. Bienvenido. Muchas gracias, Nicole. Muy buenos días a todos. Agradeceros la asistencia a esta sesión, nueva sesión online. Bueno, ya me ha presentado Nicole. Yo soy Solutions Lead en Innova como desarrollador de soluciones al canal de partners. Y hoy en concreto os vamos a hablar de un apartado que está tomando cada vez más importancia, al igual que otras áreas como la firma digital, que es la gestión de gastos de empleado, de gastos profesionales, y cómo podemos incorporar de alguna forma soluciones que integran en una única herramienta todos los procesos que requiere la gestión de empleados, y la gestión de empleados en un ámbito completo, ¿no? Cubriendo los distintos usuarios objetivos o públicos objetivos que entran dentro de una política de gestión de gastos corporativa. Haciendo una breve agenda de la sesión de hoy, bueno, comentaros que vamos a empezar explicando, ¿no?, las razones de por qué implantar una política de gestión de gastos digital, cuáles son los principales beneficios a nivel de productividad, a nivel de rendimiento, a nivel de eficiencia y ahorro en costes. Después seguiremos entrando en la aplicación como tal, en dos bloques generales. Veremos un primer bloque de Captio como tal a nivel de app. La app lo que viene a satisfacer serán las necesidades de los dos primeros usuarios o públicos objetivo de la implantación de una política de gestión de gastos corporativa. El primero de ellos va a ser el usuario de gasto, ese empleado en movilidad o en teletrabajo que va a necesitar una herramienta rápida de reporte de esas notas. Pues en este caso mediante un aplicativo móvil que le va a permitir pues directamente sobre su smartphone hacer una fotografía de ese ticket y mediante un formulario rápido de campos a cumplimentar reportar esa nota de gastos al siguiente usuario objetivo o público objetivo, que sería el usuario revisor o posible aprobador, que es aquel que va a cerciorarse de que ese gasto cumple con las directrices que marca la normativa de la política interna, ¿no?, la política corporativa que se ha decidido, a nivel de límites de importe, de categorías, todos esos límites que se marcan dentro de la política de gastos corporativas, el posible segundo usuario aprobador. En el siguiente bloque, con Captio Connect, veremos pues cuál es la contrapartida para satisfacer lo que denominamos el back office, ¿no?, el tercer y último usuario objetivo de la implantación de una política de gestión de gastos, que va a ser el usuario de contabilidad, que va a necesitar recuperar todos esos reportes, todas esas liquidaciones de cara a su contabilización dentro del entorno financiero, que en este caso va a ser Business Central, Dynamics Business Central. Como bien decía Nicole, tendremos un último bloque de preguntas, podéis ir lanzándolas y al finalizar las tratamos y aprovechamos la sección al máximo. Bueno, antes de nada, siempre nos complace pues, mencionar a alguno de los usuarios actuales de Captio como herramienta inteligente, ¿no?, de gestión de gastos de empleado. Aquí tenemos algunos de los comentarios, ¿no?, que lanzan algunos de nuestros clientes actuales y cómo implantando Captio y esta política integrada de gestión de gastos de empleado pues ha supuesto una mejora en sus procesos internos
y, en definitiva, que los usuarios clave, estos 3 usuarios clave que hemos comentado, dediquen su tiempo en las tareas que realmente aportan valor para la compañía, ¿no? Y que esas tareas satélite, ¿no?, o adicionales se ejecuten de la forma más automática posible y con métodos de introducción y de revisión y contabilización ágiles en su día a día. Siempre incentivamos a que aquellos clientes o aquellas referencias que veáis dentro de vuestra industria, de vuestro sector, lancéis la cuestión, ¿no? El comentar o lanzar la pregunta de cómo es su experiencia con Captio. Aquí hay alguno de esos clientes. Dentro de los beneficios, pues vamos a comentar distintas áreas. El primero de ello, el área de ahorro económico. Lo primero que obtenemos, ¿no?, con una política de gestión de gastos es una eficiencia en todos los procesos relativos a estos 3 usuarios. Por un lado, el usuario de gasto no va a tener que conservar esos documentos en papel, esos tickets, tener que conservarlos de cara a su entrega al usuario de administración, mantener esos tediosos ficheros Excel que generan improductividades, que generan distintas versiones, que es difícil tener una trazabilidad de los distintos gastos. Pues bien, vamos a eliminar todas esas tareas para que el usuario tenga una única vía de reporte, que va a ser ese aplicativo móvil, para, con esa fotografía sobre el ticket, mediante funcionalidad OCR de lectura de datos sobre el ticket, podamos automatizar ya lectura de datos como el importe, la fecha o el proveedor. Y con un campo personalizado o campos personalizados indicar el resto de campos que la política interna que se ha instaurado la compañía pues indique. A nivel del siguiente usuario, del usuario aprobador, pues automatiza el proceso, ¿no? Todo ese proceso de revisión manual basada en documentos en papel se elimina al tener una vía o bien app o también en entorno web para una revisión rápida de los gastos y una agilidad y una rapidez en la toma de decisiones, ¿no? De decir qué gastos cumplen o qué no cumplen. Aquí aprovecho para comentaros que Captio también tiene hasta 16 alertas automáticas para detectar, por ejemplo, tickets duplicados o, por ejemplo, tickets, gastos reportados en fin de semana o en días festivos. Hay hasta 16 tipos de alerta automáticos que podemos configurar dentro de ese flujo de aprobación. Cumplimiento normativo con las distintas legislaciones, principalmente para la destrucción del ticket europea, ya que es en Europa donde hay más legislación en cuanto a la destrucción de los documentos físicos como tal. Y, en definitiva, pues todos los usuarios clave, empleados en general, más felices, más comprometidos con la compañía y porque, en definitiva, van a tener claras, ¿no?, cuáles son las reglas de esa política de gastos y van a tener vías de reporte y de revisión y de gestión que les va a facilitar su día a día, centrándose en esas tareas que realmente aportan valor. Un estudio que se realizó desde Captio para una empresa de más de 300 empleados en movilidad, pues los resultados arrojaban datos de un ahorro de más de 100.000 euros anuales, ¿no?, lo que supone pues, un impacto importante para la eficiencia operativa de una compañía que decide y opta por implantar una solución de gestión de gastos. Ya he avanzado, pero bueno, aquí haceros un resumen de ese proceso de reporte, de todas las fases completas del proceso. El primer paso sería la subida de ese gasto por parte del usuario mediante un aplicativo móvil descargable desde los principales stores actualmente disponibles, que va a poder facilitar al usuario directamente desde su cámara hacer una foto al ticket, reconocer estos campos base con la funcionalidad OCR y a partir de ahí con un formulario personalizado pues indicar la categoría del gasto, indicar campos adicionales como, por ejemplo, el número de asistentes, si es una comida o cualquier otro campo personalizado que se desee configurar porque es relevante de cara al reporte del gasto por parte del usuario. Cualquier dimensión analítica o proyecto que tuviera que indicar también vamos a poder configurarlo en la app. Una vez reportado, entraría en el proceso de validación. Aquí, como os comentaba, tenemos hasta esas 16 alertas automáticas y ya entraría esa validación humana de revisión por parte de cada supervisor en función del flujo que se vaya a definir de la nota de gasto.
Tanto el usuario de reporte de gasto como el usuario aprobador van a trabajar en base app o también en entorno web. Ambos van a tener esas dos opciones, ¿no? Para una agilidad, para tener una multiplataforma en cuanto al acceso. Una vez ese gasto se revise, ya entraría en la parte relacionada con la contabilización, ¿no? Aquellos gastos, por ejemplo, que puedan provenir de tarjetas corporativas, tendríamos un proceso de conciliación también soportado en la plataforma, y aquellos que no, que se han hecho con efectivo, pues hablaríamos ya de procesos de reembolso o de gestión de anticipos. El siguiente paso ya sería la incorporación en el entorno financiero, en Business Central en este caso, de todas esas notas de gasto para su contabilidad y la explotación final de esos datos. Hablando en concreto del apartado de conciliación bancaria, os presento también una novedad de Captio desde enero de este 2021 para el control, ¿no?, de las tarjetas de empresa. En este caso tenemos un módulo adicional disponible en Captio, que es denominadas Emburse Cards. Estas tarjetas permiten al usuario interno de administración de la compañía tener un control total de las tarjetas que tienen asignadas los usuarios de gasto. Estas tarjetas pueden ser virtuales o físicas, en cualquiera de los dos formatos, y nos permiten tener un control exhaustivo de qué operaciones están haciendo cada uno de estos usuarios. Las Emburscas trabajan con una plataforma 100% web mediante tecnología Stripe, que lo que permite es directamente con una transferencia desde vuestra entidad bancaria hasta esta entidad de Emburscards tener un fondo disponible sobre el cual van a ir ejecutando movimientos estas N tarjetas a dar de alta. ¿Y qué permite estas Emburse Cards? Pues tener un control exhaustivo de los gastos, pudiendo limitar límites diarios, semanales, mensuales, pudiendo limitar qué categorías de gasto puede ejecutar, puede pagar, ¿no?, en definitiva con la tarjeta al usuario. Todo el control que se puede hacer de una operativa, de una tarjeta, vamos a poder hacerlo con estas Emburse Cards. ¿Qué otra ventaja tenemos? Pues que esto está totalmente conciliado de forma automática con Captio, es decir, en cuanto el usuario haga un movimiento con esta tarjeta, este gasto automáticamente se crea en el aplicativo móvil. El usuario recibe un pop-up en el que se le indica que se ha registrado ese gasto y debe cumplimentar información adicional, como podría ser el comprobante del mismo mediante la fotografía. Como decía, es un módulo que ha tenido mucho éxito este año y que facilita pues toda esa tarea, ¿no?, de conciliación bancaria, pudiéndonos o bien deshacer de las tarjetas corporativas o bien mantener ambos entornos, pero en definitiva tener un control muy exhaustivo de los movimientos que se ejecutan internamente en la compañía con este tipo de tarjetas. A nivel internacional, Captio pertenece a un grupo estadounidense que es el grupo Emburse, y la plataforma pues cuenta con la validez en los distintos países, tanto en Europa como en América. En Europa, bueno, ahí tenemos detalle de lo que son las normativas en concreto. En México también está contemplado un módulo adicional, sobre todo para hacer frente a la necesidad de la obtención de comprobantes electrónicos en XML, ¿no?, validados por el SAT. También está contemplado este módulo adicional en definitiva, para poder incorporar esos comprobantes que vienen en este formato, validados por el SAT. También vamos a tenerlo disponible con Captio. Esto también incluye pues, la lectura multidioma de este motor OCR que reconoce automáticamente datos sobre el ticket, o lo que es la plataforma y el centro de ayuda como tal de Captio. A nivel de satisfacción, tasas de renovación, siempre nos gusta pues remarcar estos aspectos. La satisfacción de los clientes está por encima del 8.5, lo cual pues indica que los clientes están contentos, ¿no?, con la funcionalidad, y que al mismo tiempo esto se revela, ¿no?, en la tasa de renovación. Está por encima del 95% la tasa de renovación de los clientes actuales de Captio. Esto también se resume gracias al soporte directo que los usuarios van a tener directamente desde la app, con una opción de soporte para lanzar cualquier cuestión, y con unos tiempos de respuesta pues, en torno a la hora, lo cual supone pues, una agilidad rápida en la gestión de incidencias. Y si os parece, vamos a pasar ya a ver este primer bloque de Captio a nivel de app.
para solventar las necesidades del usuario, el usuario de reporte de gastos y el usuario aprobador. Y para ello lo que voy a hacer, os voy a compartir un pequeño clip del aplicativo móvil. Me dais un segundín y comparto y os lo muestro. Vamos con este primer bloque. Bienvenido a Captio. En este vídeo vas a aprender cómo funciona la aplicación de Captio en pocos minutos. ¿Empezamos? Lo primero que debes hacer es descargarte la app de Captio desde la tienda de Android o iOS desde tu dispositivo móvil. En tu email corporativo recibirás tu usuario y contraseña. Puedes recuperar y cambiar tu contraseña cuando lo desees. Una vez descargada la aplicación, introduce tus credenciales. Estas mismas credenciales te sirven para la versión web de Captio. Mientras se cargan todos tus datos y los de tu empresa, puedes leer algunos consejos sobre el buen funcionamiento de la herramienta. Esta pantalla de carga solo se visualiza cuando ingresas por primera vez a la aplicación o en el caso de que reinicies o sincronices la aplicación. Una vez dentro puedes ver los siguientes apartados. En el apartado superior izquierdo tienes el menú principal. Desde aquí puedes añadir gastos de distintas naturalezas y gestionar gastos e informes. También podrás gestionar la configuración de tu usuario. Después entramos en más detalle. Clicando en el apartado superior derecho, puedes filtrar los gastos según los distintos campos. Tipología de gasto, forma de pago, etc. Y en este botón de la esquina inferior derecha, puedes capturar un ticket. Puedes realizar una captura de un ticket mediante este icono o desde el menú superior. Vamos a realizar ahora la captura mediante el botón de la pantalla principal. La aplicación te solicitará acceso a tu cámara de fotos. Realiza una foto del gasto y posteriormente clica en Aceptar o Usar foto si estás satisfecho con la imagen. En este momento tu gasto está siendo leído por el OCR, que extraerá los datos de fecha, importe y el nombre del proveedor. Cuando este proceso finaliza, el gasto queda alojado en la nube, quedando así homologado por la agencia tributaria. Mientras se realiza el proceso de leyendo datos, puedes aprovechar para entrar dentro del gasto y cumplimentar los campos que tu empresa te requerirá dependiendo de la política de gastos. Estos pueden ser, por ejemplo, la forma de pago, la categoría, un cliente al que has invitado a comer, etc. Durante este proceso también puedes capturar otro ticket o cerrar la aplicación y seguir trabajando. En los casos en los que no se pueda garantizar el 100% del éxito, el gasto pasará por una revisión de calidad. El gasto pasa de en proceso a gastos leídos. Si aún no has rellenado los campos requeridos, puedes hacerlo ahora. El proceso de digitalización quedará finalizado cuando veas el icono del gasto en check verde. Esto significa que ya ha sido leído correctamente por el OCR y que los datos obligatorios requeridos por tu empresa ya los has introducido. En este momento ya puedes deshacerte legalmente del gasto en papel. Todo gasto debe ser asignado a un informe. Veamos ahora cómo crear un nuevo informe. Puedes crearlo desde el apartado del menú asignado a ello, clicando en el icono superior derecho. Debes asignarle un nombre e importar los gastos que quieras añadir al mismo. Puedes guardar el informe y añadir tantos gastos como desees, siempre que éste esté en borrador. En el momento que solicites aprobación, este informe ya no podrá ser editado. Una vez des por finalizado el informe, podrás solicitar aprobación. En este momento el informe viajará automáticamente al revisor o revisores previamente configurados en base a la política de gastos de tu empresa. Veamos ahora las funcionalidades del menú. El menú se divide en dos grandes bloques, el bloque superior para introducir gastos y el bloque inferior para la gestión de los mismos. Como hemos mencionado antes, desde el menú puedes realizar la captura de un gasto. Puedes además insertar manualmente un gasto cuando la política de tu empresa te lo permite, porque hayas perdido el comprobante físico o cuando el gasto no requiere justificante físico. Clicando en kilometraje, puedes reportar gastos de kilometraje donde debes ingresar la distancia en kilómetros y el sistema calcula automáticamente el valor a pagar en base a la política de gastos. En algunos casos que la empresa lo requiera, deberás completar origen y destino del viaje.
En el caso de que tu empresa tenga trayectos predefinidos, puedes seleccionar el que coincida con tu ruta. También puedes subir tus gastos digitales. Estos suelen ser gastos que recibes por correo electrónico en formato digital y en PDF. También tienes la opción de reenviar estos gastos vía email a gastos@captio.com. En cualquiera de las dos opciones verás estos gastos subidos a tu cuenta de Captio y a partir de aquí ya podrás tratarlos como un gasto común, editar los datos, añadirlo a un informe, etc. Desde el bloque inferior del menú puedes ver los gastos que tienes ingresados y aquellos gastos con check verde que aún no hayas incluido a informes. Ver qué informes tienes en borrador, en proceso de revisión y/o rechazados y en la otra pestaña los informes que tienes aprobados. Desde este apartado también puedes crear informes nuevos. Desde el menú principal también puedes ver las notificaciones que el sistema te ha enviado. Estas pueden ser notificaciones de aprobación o de rechazo de informes. En el caso de que seas un usuario revisor, verás un apartado de tareas con las solicitudes de aprobación. Y en el último apartado del menú tienes la configuración. Desde aquí puedes definir la moneda que usarás por defecto, euro u otra, la forma de pago por defecto, activar tus notificaciones, enviar un mensaje a soporte técnico, calificar la aplicación, ver la versión de Captio que tienes instalada y sincronizar o cerrar sesión. Y esto es todo. Si quieres conocer más sobre solicitud de anticipos, conciliaciones, delegación de usuarios u otras funcionalidades de Captio, entra en nuestro centro de ayuda, captio.zendesk.com. En este primer bloque habríamos revisado esa parte de funcionalidad de Captio para los dos primeros usuarios objetivo, como comentábamos, el usuario de reporte de gasto y el usuario validador o aprobador. Como habéis visto, el usuario de reporte de gastos va a tener que informar de las distintas notas de gasto y posteriormente asignarlo a una cuenta como tal, ¿no? Que se denomina informe. Ese reporte de informe dependerá de la política que se vaya a decidir. Es decir, se va a reportar de forma mensual, de forma semanal o de distinta forma, ¿no? Que se va a reportar en función de un viaje, de una salida. Hay distintas formas para hacer ese reporte, ¿no? del informe. Y es el informe el que viajará al aprobador para su revisión, ¿no? Su validación como tal. Vamos a seguir con el siguiente apartado, si os parece, que sería el apartado de una vez revisado por parte del usuario validador, cómo vamos a poder pues, lanzar ese informe ya validado para su contabilización, que sería lo que vendríamos a resolver con Captio Connect como add-on oficial de Microsoft de conexión de Captio con los entornos Business Central. ¿Qué nos va a permitir Captio Connect? Satisfacer, como decíamos, a ese tercer usuario objetivo. Captio Connect, como app lanzada y validada en AppSource, que cumple con todos los estándares técnicos y de calidad validados por parte de Microsoft, nos va a permitir sincronizar todas las notas de gasto para su contabilidad y también enviar información desde Business Central hacia Captio en distintos bloques que ahora comentaremos. En definitiva, Captio Connect permite agilizar la finalización de la puesta en marcha, ¿no? Como tal de la política corporativa de gastos. Con Captio Connect podremos sincronizar todos esos informes que van a incluir esas distintas notas de gasto, esos posibles kilometrajes. Aquí comentaros también que en el apartado de kilometrajes tenemos un servicio adicional de Google Maps que lo que va a permitir es, de la misma forma que el gasto tiene el ticket visualizable, con el kilometraje tendremos el recorrido en Google Maps que ha realizado el usuario. Y más allá de lo que son los informes, vamos a poder recuperar 4 bloques de datos maestros y vamos a poder también enviar información desde Business Central. Estos bloques maestros van a ser el apartado de usuarios. Nosotros desde Business Central vamos a ver qué usuarios tienen activa la app y vamos a poder también crear nuevos usuarios directamente desde Business Central. También vamos a poder retroalimentar desde Business Central hacia Captio.
Lo mismo con los métodos de pago. Vamos a poder recuperar los métodos de pago y configurar estos a nivel de usuario. Es decir, para una misma forma de pago, identificar qué registro queremos ejecutar con cada uno de los usuarios. También lo veremos ahora en el apartado de demo. Las categorías de gasto, que es un campo muy importante. Cada uno de los gastos que va a tener el usuario en el desplegable de la app va a tener configurada una cuenta contable, que será sobre la cual se va a ejecutar el movimiento dentro de Business Central. Y por último, los campos personalizados. Los campos personalizados, ya que vamos a poder sincronizarlos, recuperarlos, pero también lanzar información desde Business Central hacia Captio para configurar nuevos campos en dos vertientes. Por un lado, dimensiones analíticas. Cualquier dimensión analítica dentro del RP vamos a poder configurarla como un campo personalizado, pues véase departamento, centro de coste, etcétera, cualquier dimensión analítica en definitiva, para que el usuario pueda tenerlo ya en la app como un campo y pueda indicarlo, por ejemplo, que indicar el departamento al que hace mención ese gasto. Y también el segundo bloque, la segunda vertiente de campo personalizado, que sería el apartado de proyectos. Vamos a poder enviar esta información desde Business Central para que mediante ese formulario el usuario pudiera seleccionar el proyecto al que hace referencia a ese gasto. También muy importante y muy habitual en lo que es el reporte de gastos. Más allá de esa recuperación de informes, esos datos maestros, vamos a tener pues, todo el control por parte del usuario de contabilidad de aquellos gastos que son reembolsables, que se han realizado con efectivo y que por tanto hay que reembolsar al usuario, aquellos gastos que no son reembolsables y que a lo mejor pueden venir ya conciliados por parte de esa tarjeta corporativa, que como os decía anteriormente con estas en buscas que os presentaba es una conciliación automática. De cara al registro final de los gastos. Vamos a tener dos tipos de registros disponibles. Por un lado, el registro como diario, que es aquel que hará un movimiento sencillo en la cuenta contable. Y después tendríamos una segunda opción de registro que sería como factura. En el caso de querer solicitar devolución de impuestos, en este caso también vamos a tener esa segunda opción de registro como factura. A nivel de versiones soportadas, dentro de Dynamics tendríamos las versiones soportadas de Navision. Siempre nos alineamos con las versiones soportadas de Microsoft, que a día de hoy hablaríamos de Navision 2017 y 18 y Business Central, tanto en entornos app source como cloud, como on-premise. Y si os parece, vamos a pasar ya al apartado de demo y vemos Captio Connect en acción. Os voy a compartir mi entorno de Business Central y os muestro cómo sería la funcionalidad. Aquí, como veis, bueno, me encuentro, como os decía, en un Business Central Cloud en última versión y este sería el área de trabajo de Captio Connect. Tenemos, por un lado, los informes reportados y validados con desgloses adicionales a nivel de gastos, pudiendo distinguir aquellos que son reembolsables de los no reembolsables. Esto es así para facilitar al usuario de contabilidad aquellos que sean reembolsables y poder acceder de forma directa a estos para poder agilizarlos, ya que al ser reembolsables pues siempre interesa que el usuario pueda tener la visibilidad de cuáles son reembolsables. No reembolsables y posibles anticipos. También podemos gestionar con Captio anticipos que demos a los usuarios para ejecutar esos pagos, ¿no? También está esa opción, esos anticipos de caja. Un historial de los informes registrados y gastos y los 4 bloques de datos maestros que hemos comentado brevemente. Por un lado, el apartado de usuarios. Aquí vamos a sincronizar todos los usuarios que están dados de alta en la plataforma de Captio con su identificación y nombre, correo electrónico y lo que nos permite también Captio, por un lado, vamos a poder enviar información desde Business Central a Captio creando nuevos usuarios y para cada uno de los usuarios indicaremos su configuración, en definitiva su movimiento asociado que va a ejecutar dentro de Business Central. Si va a ser un movimiento a nivel de cuenta, en empleado o incluso en proveedor. ¿Qué más información podemos configurar? Pues en este entorno de demo tengo 3 dimensiones analíticas, que son estas 3. Aquí tendríamos todas las dimensiones analíticas disponibles que tuvierais y podemos configurarlas ya por defecto a nivel de usuario. Esto, el objetivo es facilitar de cara al registro del gasto el arrastre de esas dimensiones, es decir, si indicáramos dimensiones ya las arrastraría cuando se registra el gasto. Hay distintas opciones con respecto a las dimensiones, o bien se pueden configurar aquí a nivel de usuario. Podríamos dejarlas pendientes del usuario de contabilidad,
que podrá revisarlas en el detalle del gasto, después os lo muestro, o como campo personalizado, como hemos comentado también, configurarlo como un campo personalizado en la API que la indicara el usuario cuando reportara el mismo. Como veis, hay distintas opciones. Esto a nivel de usuarios, pasamos a categorías, recuperaríamos todas las categorías que están configuradas en Captio y asignaríamos la cuenta contable. Siempre que esa cuenta contable que ya se ha indicado en Captio corresponda con la cuenta contable de Business Central, automáticamente se va a proponer y recupera los grupos contables y de registros por defecto de la cuenta y podríamos a partir de aquí hacer cualquier modificación o edición adicional. Pero este es uno de los apartados muy importantes de cara a la contabilización del gasto. Las formas de pago, recuperaríamos formas de pago. ¿Y qué tenemos disponible? Pues ir a un nivel más de detalle para cada una de esas formas de pago. Por ejemplo, con el efectivo podemos ir a la configuración del registro y para una misma forma de pago podemos distinguir los distintos usuarios que tenemos dados de alta en la plataforma de Captio para que en función de cada uno de ellos y dentro de esta forma de pago efectivo ejecute pues, un movimiento en cuenta o un movimiento en banco, que serían las dos opciones, indicando el número de cuenta y formas de pago y términos de pago ya indicados para el usuario en concreto dentro de la forma de pago efectivo, lo que facilita el trabajo de registro posterior del gasto. El siguiente bloque entraríamos en los campos personalizados. Sincronizamos todos los campos personalizados en Captio y podemos enviar esas dos opciones de campos personalizados y esto os lo muestro desde la configuración. Por un lado tenemos la sincronización de los proyectos y las tres dimensiones que en este entorno de demo tengo listas, pero tendríamos todas las dimensiones disponibles preparadas para poder sincronizar y configurar como un campo personalizado en la app, pudiendo dar la opción a que el usuario ya la indicara en ese primer momento de entrada del gasto. Y vamos a entrar ya en el detalle de notas, de informes. Aquí tendríamos el listado de los informes. Como hemos visto en la primera parte de Captio, el nombre como tal o la periodicidad del informe ya será una decisión interna de la política corporativa. Es decir, si esos informes van a ser reportados semanalmente, de forma mensual, si los informes se van a reportar por visitas o por viajes, por ejemplo, ya sería una decisión interna decidir. A partir de aquí, pues podemos entrar en este informe y tendríamos disponible todos los gastos que contiene el informe. ¿Quién ha reportado ese informe? En este caso ya ha sido aprobado. En grisáceo tendríamos todos los valores reconocidos por Captio y en blanco tendríamos los campos editables. Este informe contiene dos gastos, uno es reembolsable y otro es no reembolsable. Vamos a tener disponible también las posibles alertas por las que ha pasado este informe y comentarios adicionales. También los vamos a tener visibles en el detalle del informe. El gasto, podemos ir al detalle accediendo a su identificador. Podríamos acceder al detalle del gasto, tanto para el reembolsable como para el no reembolsable. Podemos acceder directamente desde el informe. Cada uno de estos gastos ha indicado su categoría y esta categoría tiene previamente configurada su cuenta contable. A nivel de registro, podemos ejecutar la acción de registro desde el informe. En esta opción de registro desde informe va a ejecutar siempre por defecto un movimiento en contabilidad estándar. Es decir, no va a generar factura de compra, no va a estar disponible para factura de compra. ¿Por qué? Porque estos casos de factura de compra va a ser necesario indicar un proveedor y hay que hacer una validación previa. Entonces, el registro como desde informe siempre será un registro como diario. Esto a nivel de informe. También tendremos accesibles las notas de gasto desde el bloque de gasto, pudiendo ir directamente a los reembolsables o los no reembolsables y también los anticipos. Por ejemplo, vamos a acceder desde los gastos, tendríamos las líneas de gasto de forma individual. Vamos a acceder a alguno que tenga ticket y así veis también cómo recuperamos la imagen. En el apartado derecho de pantalla recuperaríamos la previsualización de la foto que ha realizado el usuario. De nuevo en gris tenemos sombreados los campos que reconoce Captio, podemos editar los importes, las fechas de registro, las dimensiones, como decíamos, que también podría incluirlas el usuario de contabilidad, la categoría contable que tiene asignada a este gasto y su cuenta por defecto que hemos configurado en esos datos maestros anteriores, en ese apartado de categorías. La forma de pago y, como os decía, el registro por defecto como diario, que siempre va a tener
el gasto. A partir de aquí, si hacemos ese registro, vamos a ver, aquí no tenemos completada la información de IVA, vamos a verlo. Tendríamos que completar este apartado. Vale. Veríamos este caso, vamos a ver otro, porque aquí teníamos configurado, por ejemplo, a nivel de kilometraje. Tendríamos, a la distinción con respecto al gasto, tendríamos la visibilidad del trayecto en Google Maps. Y aquí habría distintas formas, también como hemos visto en el apartado de la app. Se pueden indicar los kilómetros y con la tarifa precalculada directamente asignar importe. Podemos tener trayectos predefinidos o podemos también indicar un origen y un destino y automáticamente calcular esas tarifas con la cuenta contable asociada como tal. Vamos a ver si nos deja realizar el gasto de este caso, yo creo que sí, y os lo muestro. Por defecto, con ese movimiento en contabilidad nos va a generar esa anotación. Tenemos esos movimientos de contabilidad y ese registro dependerá, por un lado, de si es un kilometraje o un gasto y de la cuenta que tenga configurada esa categoría, en este caso el kilometraje, y la contrapartida que tenga indicada el usuario con ese movimiento en cuenta, con las distintas opciones que hemos visto de configuración y lo que hemos visto también de esas dimensiones que podrían ya venir predefinidas y se podrían arrastrar. Tenemos distintas opciones, pero como veis sería un movimiento estándar de asiento en contabilidad. Otra de las opciones que tendríamos sería el registro como factura. Esa sería la otra opción. Vamos a ver otro ticket que tenemos por aquí. Vale, esta sería otra opción. En este caso, por ejemplo, con un ticket que tiene distintos desgloses de IVA, eso también lo vamos a poder hacer con el módulo de SI. Si vamos a los datos de SI, que es un módulo adicional de ampliación del OCR de Captio. Como hemos visto, el OCR va a identificar de forma estándar importe, fecha y proveedor. Pero con la funcionalidad añadida del OCR podemos ampliar y distinguir, por ejemplo, distintos desgloses de IVA. Si hacemos este registro como factura, como os decía, el registro de factura siempre debe indicar el proveedor. En este caso, el CIF y NIF y el número de ticket que se indica en la factura también son campos estándar que se van a reconocer automáticamente con el OCR. Si ese CIF o NIF que se recupera ya corresponde con uno que esté dado de alta dentro del sistema, dentro de Business Central, automáticamente lo va a proponer. En este caso no, simplemente seleccionaríamos ese proveedor. Y a partir de aquí ya podríamos hacer ese registro como factura, ¿no? Como tal. El registro como factura lo que nos va a generar es como cualquier otro borrador de factura, como cualquier otra prefactura, pero llegando hasta aquí gracias a Captio. Tenemos este borrador de factura. ¿Qué información adicional tenemos? Pues la imagen del ticket que incorporamos gracias a Captio. Y a partir de aquí, este sería el documento estándar de Business Central. Es decir, el registro de la factura como tal va a desencadenar todos los procesos que ya tengáis en vuestro Business Central. Simplemente que nosotros llegamos aquí gracias a Captio, pero esto es una factura tal cual el estándar, vuestro estándar, y desencadenará todas las consecuencias de registro que ya tengáis configurada en vuestro Business Central. Y con esto habríamos visto las dos opciones generales de registro, como diario y como factura. Aquí simplemente pues, tendríamos el desglose de aquellos que son reembolsables. Si queremos pues, ir directamente a aquellos que son reembolsables para poder gestionarlos de forma rápida. Y lo mismo para los no reembolsables y los anticipos. También podemos jugar con los anticipos y aquí tendríamos el resumen del estado, de aquellos que están vigentes, liquidados. Podríamos hacer una revisión de esos anticipos también, en los casos de utilizarlos, ya que hay compañías que no los utilizan. Y con esto habríamos revisado y habríamos visto la funcionalidad de Captio Connect, cómo finalizamos y satisfacemos al último usuario objetivo, el usuario de contabilidad, y cómo cerramos el proceso de la gestión de gastos, ¿no? Desde que se reporta, se valida y finalmente se contabiliza en el entorno de finanzas, en este caso Business Central. Y si os parece, voy a pasar
el testigo de nuevo a mi compañera Nicole para que podamos avanzar con la sección de preguntas. Muy bien, Juan. Ya tenemos algunas en el chat. Ok. Prisciliano Quintanilla nos comenta, ¿hay conector para FNO y con AX o solo es con Business Central? A día de hoy en AppSource como tal solo lo tendríamos disponible que en Business Central, pero se puede hacer el proyecto en modalidad personalizada, es decir, en los entornos Finance, ya que la casuística es muy individualizada a nivel de facturación, siempre los contemplamos uno a uno. Entonces, si es vuestro caso que estáis interesados en conectar Captio en una instalación de AX o Finance, pues ahí os invitamos a que estudiemos el caso en concreto. Gracias, Juan. Bárbara Larios nos pregunta, ¿está limitado el número de usuarios? No, es decir, Captio va a licenciarse en función precisamente de los usuarios de gasto y serán usuarios nominales. Cada uno de estos usuarios tendrán una identificación nominal y no hay un límite como tal, ¿no? de usuarios. Hay un precio por usuario y precisamente pues, la licencia de Captio dependerá de los usuarios que vayan a necesitar internamente pues, pasar las notas de gasto como tal. Sí que es cierto que en determinados casos en el que hay empresas que tienen muchos usuarios o mucha rotación de usuarios y que es muy variable, en esos casos se opta por un licenciamiento más personalizado en función a informes, a liquidaciones. Es decir, en función de los informes anuales que se reporten. Entonces se licencia una bolsa de informes en el que podéis dar de alta usuarios de forma ilimitada, ya que son casos, por ejemplo, que el licenciamiento por usuario pues, puede perjudicar, ¿no? a nivel de coste. Por defecto siempre va a ser un licenciamiento por usuario, pero para los casos que os pueda perjudicar el licenciamiento por usuario, siempre intentamos ajustar el licenciamiento, pues, como os decía, con esta opción de liquidaciones, de informes. Simplemente pues, haciendo un estudio por vuestro lado de cuántos informes podemos estar hablando, se licenciaría una bolsa de informes con usuarios ilimitados. Como veis, es bastante flexible la parte de licenciamiento. Ahí también os invitamos a que podamos revisar vuestra casuística en concreto. De acuerdo, Juan. Prisciliano, contestando tu siguiente pregunta, ¿cuál es el esquema de costos de la plataforma? Acá es conveniente, bueno, que el ejecutivo de GCG se ponga en contacto contigo para poder brindarte el detalle del costo de implementación, ¿de acuerdo? Y tenemos otra de Renata de la Rosa, dice, ¿puedo reconocer con la app de Captio desgloses de IVA en los tickets? Sí, ahí tendríamos una funcionalidad estándar del OCR, que son esos tres campos base, que es importe, fecha y proveedor. Podemos ampliar a dos más de forma estándar, que es el CIF, ONIF y el número de ticket. Y por último, los desgloses de IVA serían una funcionalidad añadida del módulo SIC que denominamos, que amplía el OCR y permite ir a ese nivel de detalle, identificar esos desgloses de IVA también. De acuerdo. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Está disponible el chat. Igualmente pueden prender el micrófono para hacer la pregunta, si lo desean. Ok, Juan, tenemos otras preguntitas. Dice, ¿el usuario aprobador tiene también acceso a la app? ¿Requiere de una licencia para solo aprobar? El usuario aprobador tiene acceso a la app y siempre que este usuario aprobador no vaya a ser un usuario también de reporte de gastos, es decir, este usuario solo revisa,
no va a pasar notas, no requiere de licencia, no entra en el cómputo de usuarios licenciados. Los usuarios licenciados siempre van a ser usuarios que reporten gastos, pero si el usuario aprobador es un simple usuario revisor, que accede solo a la app para dar el visto bueno o rechazar los informes, no computa en el licenciamiento. De acuerdo. Siguiente, ¿permite Captio Connect el alta de usuarios nuevos en Captio? Sí, con Captio Connect al sincronizar vamos a recuperar los que ya estén dados de alta y también vamos a poder crear nuevos, lanzar el proceso de crear nuevos usuarios en la app, quienes a partir de ahí van a recibir un correo de bienvenida para con toda la información darse de alta en Captio. Pero sería bidireccional. Recuperaremos los que ya están dados de alta y podremos crear nuevos usuarios de gasto a nivel de reporte como tal. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Parece que no, Juan. Ok. A partir de aquí, si surgiera cualquier duda, cualquier casuística que quisierais pues revisar en concreto, siempre porque aquí comentaros que la casuística de la gestión de gastos corporativos siempre es muy concreta, ¿no? De cada sector, de cada compañía, entonces ahí siempre os invitamos a que podáis contactar con vuestra referencia comercial de GCG para poder ahondar, ¿no? Un poquito más en vuestro caso y ver cómo sería la implantación potencial, ¿no? En el caso de que estéis interesados y cómo os podría beneficiar en vuestro caso. Entonces ahí no dudéis que tendréis todo el apoyo y toda la información adicional.